Son las 8:39, continuamos con el panel de conversación y vamos a saludar en primer lugar a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar le damos la bienvenida porque no había estado nunca acá en este rol, a la encargada de contenidos de la Fundación Rumbo Colectivo, Paula Castillo. Paula, muy buenos días, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, por si alguien no lo sabe, pero para que sepan de antemano, la Fundación Rumbo Colectivo vinculada al Frente Amplio, ¿no? Y viene en camino el diputado Daniel Melo, nos acaba de mandar un pantallazo de que está cerca, así es que está cerca, en poquitos minutos se va a incorporar. Para no exponer públicamente al diputado, echémosle la culpa a Miguel Claro, que tiene mucho taco, así que eso es cierto. Ya, vamos con los temas. Sí, Miguel Claro, donde está ubicada nuestra radio. Además está ahí Eleodoro Yáñez, que también es una calle bien, una avenida bien conflictiva. Paula, bueno, te damos la bienvenida y entramos de lleno en materia en una semana que va a ser bien crucial para las definiciones presidenciales. En realidad, fines de esta semana con la decisión del Frente Amplio, de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista. Ya vamos a hablar del caso del Partido Socialista, que creo que hay que analizarlo aparte. Demócratas, el Partido Social Cristiano, todos tienen sus instancias definitorias este fin de semana. Y quiero partir preguntándote cómo proyectas el escenario considerando las últimas encuestas. Está el panel ciudadano UDD y también la encuesta CADEM, que sitúa a Carolina Toá entre un 10 y un 13%. También da cuenta de una baja, uno podría decir baja o estancamiento de Evelyn Matei, porque son 2 puntos, está dentro del margen de error. Y en el caso de Carolina Toá está, claro, hay un 10%, luego viene un 11%, está bien pegadito a los otros, ¿no? Me refiero a Kaiser y Kast. Tomando en cuenta esos números que son los que tenemos, esto no se trata de convertir a CADEM como un oráculo, pero es el instrumento semanal con el que contamos. Hay otras encuestas que son de carácter mensual y nos van a entregar mayores insumos, pero con lo que tenemos ahora, ¿cómo analizas el cuadro al día de hoy? Es un cuadro complejo y, como bien tú misma lo dijiste, este fin de semana se van a tomar decisiones muy importantes al interior de los distintos partidos y también esperemos de las coaliciones. A propósito de lo que decías de Matei, sin prejuicio, que los últimos días, las últimas encuestas ha bajado, tú mismo lo decías, 2 puntos porcentuales, que dentro del margen de error. Es posible ver que a lo largo del año, al menos desde febrero del 2024, ha tendido a una baja sostenida, 1 o 2 puntos cada mes, pero es posible ver cómo ha bajado y eso se ha sostenido a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, también es posible ver cómo sus otros contendores de la derecha, en una suerte de canibalismo interno, terminan por robarle esos mismos votos. Y de hecho es curioso, si nos ponemos a revisar las cifras que, por ejemplo, da Panel Ciudadano, que salió el día de ayer, es posible ver que la suma, tanto de Matei, de Kaiser y de Kast, se ha mantenido casi invariable durante más de un año. Y lo que han hecho es pulular los distintos porcentajes de menciones de cada uno de ellos, algunos más, otros menos, pero también de forma sostenida, viendo cómo Matei y Kast van a la baja y Kaiser es el que les está robando esos votos. Entonces vemos que a lo largo del tiempo la derecha no ha sido capaz de crecer numéricamente y eso también puede ser síntoma de esta falta de una derecha ordenada. No hay un consenso, no hay un proyecto de derecha, hasta ha sido incapaz de definirse. Y en ese sentido, la derecha que tradicionalmente había representado más que nada a un sector económico, ahora parece ser una pelea sobre quién sube más la apuesta en materias buscando pegarle al gobierno y quién termina gritando más fuerte. Y hasta ahora parece que se lo van a seguir disputando y si siguen así cada vez sus porcentajes se van a acercar más. Sí. Paula, ya vamos a ir al tema que tú planteas de las derechas, que es bien interesante. En parte lo hablábamos también con el diputado Longton recién. ¿Cómo ves el tema de las definiciones al interior del oficialismo? Sabemos que en el PS no en todo el partido, en un sector hay alguna resistencia a Carolina Toá,
pero por el otro lado es evidente que el Partido Socialista, con mucho respeto a los nombres que han aparecido, no tiene candidato. Así es que hay una cosa así un poco fáctica, ¿no? De que uno deduce que más temprano que tarde van a terminar apoyando a Carolina Toá. Pero Paulina Bodanovich aludió al Frente Amplio también. Se preguntaba por qué el Frente Amplio ni siquiera se planteaba el nombre de Carolina Toá en términos públicos como una posibilidad. ¿Cómo ves aquello, no? ¿Y qué tan cercanos se sienten ustedes, en un contexto obviamente de coalición, de un proyecto como el de Carolina Toá, que en su carta, lo mencionaba Monse la semana pasada, igual tenía unos parrafitos que se entendieron como un palo al Frente Amplio, ¿no? Esta cosa identitaria, la soberbia, hizo menciones que fueron interpretadas como... La generación. La generación, entonces, claro, es contar uno más uno nomás. Bueno, ¿cómo ven ustedes del Frente Amplio una candidatura como la de Toá, en relación al propio proyecto de ustedes? Solo para hacer la salvedad, sin prejuicio de, por supuesto, la cercanía de Rumbo Colectivo, en este panel al menos yo vengo a hablar en parte del análisis que hacemos en el Centro de Pensamiento. Se entiende, no puedo hablar por el partido. Sin prejuicio de eso, creo que la definición en la centroizquierda depende y está sujeta a tener una primaria competitiva y lo más amplia, más allá de los candidatos que pueda llevar parte del socialismo democrático. Lo importante es que aquí exista esa primaria, de que todos los partidos que consideren fundamental también llevar una candidatura propia lo puedan hacer y que pueda existir ese espacio. En ese sentido, al menos ya desde la semana pasada, la presidenta del Frente Amplio ha señalado varias veces de que el partido aspira a tener una primaria amplia, que exista un gobierno que siga con las transformaciones del gobierno actual y que también el Frente Amplio va a llevar una candidatura propia para la cual va a ser definida en el Comité Central del fin de semana, de esta misma semana. Bien, damos la bienvenida al diputado socialista Daniel Melo del Distrito 13 y además jefe de bancada, todavía jefe de bancada del PS. Sí, hasta mañana. Hasta unas horas más. Diputado, bueno, el caso del Partido Socialista es particular respecto de otras definiciones. Primero, y esto usted me puede contradecir, por supuesto. Primero porque es un partido que cuesta identificar cuáles son las diferencias políticas doctrinarias con Carolina Toá. Hay una tradición desde el 90 a la fecha que el candidato del PS también lo es del PPD, ¿no? Y viceversa. Nunca ha sido de otra manera. Nunca ha sido de otra manera, por lo tanto llama la atención que se esté, y la prensa lo recoge los últimos días, ¿no? Sondeando otras voces, incluso otras personas, ¿no? Incluso fuera del Partido Socialista, como Claudio Rego, que no tiene mucho que ver con el Partido Socialista, ¿no? Ahí si uno compara Toá, está mucho más cercana a las posiciones del Partido Socialista. Y lo otro que decía Paulina Bodanovich, que así como tratando de bajar las expectativas, ¿no? No esperen que nosotros definamos esto el próximo 16 de marzo. Hay una elección del Comité Central, luego de eso tiene que haber una ratificación del Tribunal Supremo, o sea, estamos hablando de abril. La pregunta es, ¿espera tanto una decisión cuando ya todos los partidos van a tener su definición lista, que el Partido Socialista, que es lo más obvio que apoya toda por las razones que estoy diciendo, se demore 2, 3, 4 semanas más en tomar una decisión? Es raro, por lo menos, ¿no? ¿Cómo lo analiza desde su partido? Bueno, buen día, gracias por la invitación, Montserrat, Patricio, a Paula y a todos los auditores de Universidad de Chile. Mire, lo primero, creo que el adversario está al frente, en la candidatura de Evelyn Matei, Kast y Kaiser, que avanzan con posiciones muy extremas, buscando siempre dividir a los chilenos, con posiciones que son completamente retrógradas. Si uno las mira en perspectiva histórica, buscan retroceder derechos sociales de las mujeres, de los trabajadores. Tenemos una visión incluso negacionista respecto a los temas del cambio climático, a las políticas públicas en materia de diversidad sexual, ¿no es cierto? Entonces, el adversario está al frente. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a proponer nosotros desde la centroizquierda del mundo progresista para poder ser una alternativa real, para poder seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente? Y en eso
Yo al menos soy de los que cree que el socialismo democrático, en este caso en particular el Partido Socialista con el PPD, debieran tener un candidato común y un programa común que ofrecerle al país en el marco de la primaria, ¿no es cierto?, del progresismo. Y esperamos que esa primaria además sea una primaria lo suficientemente amplia que permita, una vez resuelto esa candidatura única, poder ser una alternativa competitiva frente a las candidaturas de la extrema derecha en nuestro país. Porque si uno efectivamente mira las encuestas de este fin de semana y los estudios de opinión a lo largo de lo que va de este año, efectivamente tenemos un estancamiento de la candidatura presidencial de Belín Matei, Sí, pero que a mi modo de ver comete un error muy práctico en política y en las campañas electorales, que es darse por ganadora sin siquiera haber contado los votos. Entonces hay una especie como de autosuficiencia demasiado grande. Y por otra parte, la emergencia de la posición más extrema de Kaiser, que por la extrema derecha le va ganando a José Antonio Kast. Pero, a ver, diputado, una pregunta y le quiero pedir que la conteste de la manera más directa que le resulte posible. ¿Por qué no hay un automatismo en el apoyo a Carolina Toá? Primero uno desde afuera puede especular, pero dígale usted que es socialista. No, a ver, lo primero es que efectivamente nosotros tomamos una definición en diciembre de llevar un candidato o candidata de nuestras filas. Y por lo tanto, mire, nada está escrito en piedra, pero tiene que existir el momento, ¿ya? Un momento político para tomar una definición. Y tenemos nuestras elecciones internas, además, con una directiva que ya cumple 3 años, este próximo fin de semana. Entonces, el partido tiene sus propios torneos internos. Una vez despejada la elección interna, que no me cabe la menor duda que va a reelegir a la actual mesa directiva y el acuerdo político que tenemos internamente, el partido debiera estar en condiciones de tomar una definición. Ahora, esto también le da un tiempo a la candidatura de Carolina Toá para poder crecer, para poder conocer también sus propuestas en términos de lo que también desea, ¿no es cierto?, para el país y lo que debiera concurrir en la primaria del progresismo para hacer una alternativa competitiva, real y concreta. Tengo la mejor opinión de ella, yo creo que ya hay un cambio, un antes y un después respecto a, por ejemplo, la gestión del propio gobierno en materia de seguridad, que es uno de los temas más sentidos por la ciudadanía. Una vez que Salis Casiches efectivamente existe de manera real un Ministerio del Interior que pone en el centro las preocupaciones de los temas de seguridad pública y el combate al crimen organizado, sin ningún tipo de excusas, ¿no es cierto?, ni ideologismo, sino que siempre pensando en lo mejor para los chilenos y chilenas. Y creo que, además, si uno mira también su trayectoria, yo revisaba información de hace 35 años atrás, y decía, por ejemplo, uno de los panfletos de campaña de Carolina Toá en la fecha decía una mujer socialista para el cambio social, ¿no? Mire, ella es parte de nuestra cultura, nuestro acervo histórico. Mucho más que Orrego, por cierto. Por cierto, a propósito de tu pregunta, Montserrat, también tengo la mejor opinión de Claudio Orrego. Creo que es un gestor genuino, concreto. O sea, los vecinos y vecinas de Santiago así lo ven. En mi caso, de mi distrito, las obras financiadas a través del gobierno regional, la visión también integrada de una ciudad mucho más cercana, yo creo que también es parte, ¿no es cierto?, de lo que debiera estar en juego en los temas presidenciales. Pero él dijo muy claro que quería ser gobernador hasta cumplir su mandato, ¿no es cierto?, acaba de asumir. Sí. No, si lo raro es que se les ocurra a Claudio Orrego teniendo a Carolina Toá al lado. Pero yo no descarto lo de Carolina Toá. Creo que el partido debiera caminar hacia esa definición. Pero tampoco puede tomar una definición en 2 o 3 días. Hay que reflexionarla. El partido tiene que salir de su torneo interno. Y yo creo que lo más importante es que podamos contar con una candidatura que nos permita ganar la primaria después de derrotar a la derecha en noviembre de este año. Sí, ahora no sería la primera vez. Recordemos la última definición socialista relevante que todos recordamos cuando se toma la decisión de apoyar a Alejandro Guiller en lugar del militante de sus filas, al presidente Ricardo Lagos. Por lo tanto, no sería la primera vez. Paula, bueno, el tema está abierto, ¿no? Pareciera, las encuestas de este último fin de semana refuerza esa idea, que la definición presidencial está totalmente abierta. Hay un gran porcentaje de personas que declaran no saber por quién van a votar, por cierto, ¿no? Y además con voto obligatorio se hace bien impredecible.
¿Cómo ves tú la importancia que adquiere la primaria en este contexto, tanto en el oficialismo como en la oposición? Se sabe que se está tratando de levantar una primaria sin Kast y Kaiser, con Rincón, Carter, en fin, hoy día Carter también viene a una entrevista en la prensa crítica con Chile Vamos, también por esta indefinición constante. ¿Qué valor le otorgas tú al tema de una primaria competitiva? Se habla de que el Partido Comunista va a apostar por Janet Jara, que tendría que salir del gobierno en los próximos días, y con eso ya en el oficialismo tienes una primaria bien competitiva. ¿Cómo analizas en ese sentido el tema de la primaria? Bueno, la primaria como instancia no solamente sirve para que se creen estas grandes alianzas, tanto de gobierno como de oposición, sino que también es un espacio que le permite a las distintas candidaturas de poder darse a conocer con un tiempo, con mucho más tiempo a que si fueran directamente al periodo de campaña, que ya deberíamos estar hablando de septiembre-octubre. Sí. En ese sentido sirve también para que ese 23% de personas que todavía no se han decidido por un candidato, si mal no recuerdo la cifra que aparecía en la cadena de ayer, puedan tomar también una definición, y ahí por supuesto que existe un espacio de crecimiento, sin perjuicio de que hasta ahora el único de todos los nombres que has mencionado que sea nuevo en el panorama es Kaiser, y por tanto cabe preocuparse de que la ultraderecha libertaria sea quien tenga más espacio para crecer, porque también es quien más tiene que darse a conocer, a diferencia de las otras candidaturas que vienen de hace harto tiempo dentro de la gestión pública, y que por tanto se trata más bien de cambiar la opinión que tienen las personas y cambiar el debate público de forma favorable al proyecto político que estén levantando. Respecto de la derecha específicamente y de las primarias, o de la falta de primarias que pueda existir, ya que estamos hablando de una derecha fraccionada, de una derecha tradicional, una derecha liberal, una ultraconservadora, una ultralibertaria, como les decía adelante, se ve acéfala, se ve una falta de definición que los va a terminar afectando y que se siga dividiendo los votos. Como les decía adelante, la suma de los votos de todas las derechas se ha mantenido casi sin variaciones durante más de un año. Ahí es donde precisamente la centroizquierda tiene la oportunidad de crecer, de poder también tener el tiempo suficiente para mostrar otros discursos que puedan ofrecerle un proyecto político de continuidad atractivo a la ciudadanía, y por lo mismo también es importante que exista una primaria amplia, que tenga candidatos competitivos, y que en ese sentido ninguno de los partidos de la alianza de gobierno se quiera bajar de ella. Los últimos días hubieron algunas indefiniciones y al parecer todavía no hay certeza respecto de si va a existir esta primaria amplia o no, pero la alternativa al sector político de la centroizquierda de no hacer esta primaria amplia es dejar del camino libre a la ultraderecha. Uh-huh. Bueno, este tema da para más, por cierto, son las 8:58. Les propongo que hagamos un breve alto y seguimos con este diálogo de día lunes en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Lunes 10 de marzo, 9:03. Continuamos. Está Paula Castillo de Rumbo Colectivo, está el diputado Daniel Melo del Partido Socialista y con Monserrat Rolano acá en el estudio. Paula, diputado, si quieren agregar algo sobre la presidencial, este es el momento. Y en todo caso breve para que pasemos a otros temas que les queremos proponer. Paula. Muchas gracias. Como último mensaje, quiero reiterar, este es el momento fundamental para que se tomen las decisiones, que exista una primaria amplia, que exista una primaria de toda la centroizquierda. Eso es lo que nos va a permitir tener un futuro gobierno que siga con las transformaciones del actual, que se pueda seguir profundizando en muchas de las medidas que se ha hecho y también poder hacerle frente a una derecha y a una ultraderecha que ha venido creciendo a nivel internacional de forma muy potente. Tenemos que ser estratégicos, tenemos que también ser capaces de poder seguirle ofreciendo un proyecto común al país, y ese es el desafío que se debe tomar desde esa vereda para las siguientes semanas. Sí, a mí solamente como pregunta, comentario, me llama la atención o me surge la duda, ¿qué es lo que va a pasar con el polo más izquierdo del gobierno? De alguna manera representado por la figura de Daniel Jadue, que sabemos que tiene una adhesión bien importante dentro de su partido y representa también a una izquierda extra parlamentaria o que también está en el gobierno. Y lo pregunto porque, por ejemplo, ayer el diputado Ibáñez fue muy enfático en que él no apoyaría la participación de Daniel Jadue en una primaria oficialista. Lo han dicho también varios parlamentarios del Frente Amplio, lo han dicho representantes del sector, candidaturas, Jaime Mulet, y podría dar un largo etcétera de la incomodidad con la figura de Daniel Jadue. Pero, se quiera o no, él representa un sector dentro del oficialismo más crítico quizás con este gobierno. Diputado Melo, ¿cómo ve eso, no? Porque también dentro de esta primaria hay que intentar incluir a sectores que
no son tan moderados, quizás, ¿no? ¿Cómo se ve esa...? Además, aumenta el riesgo de una candidatura por fuera. Claro, sí, pero la definición, si Daniel Jadwe es candidato o no, le corresponde al Partido Comunista. Sí, claro. Y por lo tanto, sin hacer política ficción, eso es una definición del PC. Ahora, la pregunta es, ¿nos sentimos cómodos o no con una persona que hoy día tiene un proceso judicial en ciernes, ¿no es cierto? Y con todo lo que ha ocurrido, yo creo que la verdad que no. Pero es una definición del Partido Comunista. Ellos tienen que, en su propia dinámica interna, decidir. Ahora, creo que la figura de Janet Jara, a propósito de todo el trabajo que realizó en materia de la reforma previsional, creo que es una figura que es mucho más convocante. ¿Ya? Y la valoro mucho, quiero decirlo acá. Mira, respecto al tema, al tema de futuro, la verdad es que nosotros al menos debiéramos ofrecer al país, de aquí al futuro, más que una política de continuidad, una política de cambio, ¿ya? Y la política tiene que estar al servicio de las personas. Yo creo que de nada sirve una política testimonial si no tiene la capacidad de mejorar la vida de la gente. Y creo que esa es una de las cosas, si uno pudiera hacer cosas, una visión distinta que diferencie a las distintas conglomerados que están al interior del progresismo, uno pudiera decir que al menos en todos estos años, los socialistas en particular, hemos siempre colaborado y contribuido a que la vida de la gente cambie, con pequeños pasos, con reformas que han ido mejorando la vida de la gente. Lo quiero solamente recordar, por ejemplo, en materia tributaria, el avance del Chile Crece Contigo, la pensión básica solidaria, de lo que hizo Michelle Bachelet, o las políticas, por ejemplo, para poder avanzar en terminar, por avanzar, por ejemplo, en el tema del aborto terapéutico, en su momento con la presidenta. Quiero decir que el plan Auge también. El plan Auge con el presidente Lago, ¿ya? El reconocimiento de todos los hijos y terminar con esta figura de los hijos ilegítimos a finales de los 90. Que la derecha se opuso. Se opuso, la ley de divorcio. O sea, son cambios que han ido mejorando la vida de las personas, que han ido construyendo igualdad paso a paso, ¿ya? Y yo creo que si algo nos deja como enseñanza a toda una generación, es que una cosa distinta es con guitarra. Y que cuando uno ingresa al gobierno, lo que debe hacer es tener lo primero un plan con medidas concretas para poder mejorar la vida de la gente. Y si hay cosas que uno echó de menos en el gobierno actual, siendo parte de es que perdimos todo un año en materia de gestión de políticas públicas, en materia de reformas también, a la espera de un plebiscito. Son errores que yo creo que no podemos volver a cometer. Sí. Además, entregó el relato de antemano, porque si nosotros perdemos, entonces eso quiere decir que lo que queríamos hacer no había que hacerlo. Creo que hay diferencias, sí. ¿Ya? Si uno las puede poner en la arena política para poder contribuir al debate político de lo que viene hacia adelante. Pero sí necesitamos estar todos unidos en función de la construcción de un programa común y de una candidatura común, porque es impensable la política sin el Frente Amplio o una alianza con el Partido Socialista, inclusive también con el mundo de la democracia cristiana, porque necesitamos construir mayorías. Sí. Hay diputados, bueno, queríamos invitarles a otro tema que de alguna manera usted ya hizo el puente, así que queda perfecto, que es que, Paula, mañana se cumple el 3er año del gobierno del presidente Boric. El último aniversario. El último aniversario, ya el siguiente es cambio de mando, que era lo que habíamos hablado hasta ahora. Y bueno, es el momento de los balances. Yo voy a hacer lo mismo que hice con el diputado Longton, que entrevistamos en el bloque anterior, que yo le pregunté que diera libremente esa apreciación, pero que también dijera algo bueno, porque si no era previsible que pudiera haberse explayado en las cosas malas como le corresponde a un diputado crítico de oposición. Como ustedes dos son más sensibles o más cercanos al oficialismo o del oficialismo, también, que si lo pueden analizar libremente, pero les quiero pedir deliberadamente que al menos hagan algún o un par de puntos respecto a las cosas que han considerado no logradas o malas en este gobierno. Paula. Bueno, es un balance complejo el que se puede hacer desde ya del gobierno. Han existido... Está marcado por grandes desafíos, una recuperación de la pandemia, los fracasos constitucionales, y sin duda alguna, temas que han marcado la agenda desde el principio han sido economía, ha sido seguridad. En ese sentido,
ha sido posible ver cómo muchos índices económicos se han mejorado, ha aumentado la inversión extranjera. El IMASEC también de diciembre de 2024 alcanzó más de un 6%. No obstante, creo al menos desde Rumbo Colectivo también hemos hecho el análisis de que ha faltado, por ejemplo, promover de forma más sostenida un nuevo modelo de desarrollo que también se pueda enmarcar en el proceso de transición energética, que fue algo que desde el partido y que desde también la alianza de gobierno se le dio mucha importancia, incluso desde la época de campaña. En materia de seguridad también pasa algo similar. Han habido importantes políticas públicas que han buscado mejorar toda el área de lo que es la persecución del delito. No obstante, también queda pendiente el desafío de cómo promover políticas que tiendan hacia la prevención. Y en ese sentido esperemos que el 1 de abril, cuando comience el funcionamiento del Ministerio de Seguridad, también se puedan incluir esas políticas que han quedado un poco más relegadas en pos de tratar más bien la contingencia, dejando un poco de lado lo que también es importante. Bueno, diputado, usted ya hacía una reflexión crítica o autocrítica, sobre todo del primer año de este gobierno, y utilizaba una palabra que es testimonial, a propósito de lo que no debe hacer la izquierda o la centroizquierda en un eventual futuro gobierno. Ahí le traspaso la pregunta, ¿no? ¿Cree que en este gobierno ha habido algo de eso, de quizás mucho relato y poca concreción, que no ha habido una relación entre las expectativas y lo que se ha hecho? Ya sabemos, y usted lo sabe mejor que nadie, las correlaciones de fuerza en el Congreso, se ha hecho lo que se ha podido, pero también se crearon muchas expectativas que no se van a terminar cumpliendo. La lista es larga, aquí lo hemos hablado varias veces, el tema de las policías, del aborto, en fin, un sinfín de otros elementos bien importantes para el gobierno. ¿Ha sido un gobierno reformista? ¿Ha sido un gobierno testimonial, de administración? ¿Cómo se podría catalogar a 3 años ya de la administración Boric? Creo que tuvimos un año completamente perdido desde el punto de vista de la gestión de la política pública del propio gobierno. O sea, subordinar la política de un gobierno partiendo al resultado de un plebiscito, creo que es el error que vamos a cargar históricamente cuando uno mire en perspectiva histórica cuál fue el funcionamiento del gobierno. Y creo que hay un antes y un después con el ingreso de Carolina Toá, de figuras como Álvaro Elizalde, de socialismo democrático, que fueron relegadas en un primer momento a la gestión política y a la construcción, ¿no es cierto?, de una mayoría que le permitiera al gobierno mirar con otras expectativas estos últimos 2-3 años de gestión. Y creo que hay un antes y un después, es bueno reconocerlo, ¿ya? Porque a propósito del debate presidencial y de cuál ha sido nuestro rol en estas materias. Dicho eso, creo que así todo el gobierno ha tenido sus logros. Creo que el más importante, el más relevante, por el cual va a ser recordado el presidente Boric, es la reforma previsional. Eso va a cambiar la vida de las personas. Quizás no es una reforma que todos quisiéramos, pero sin duda es un paso más en el camino de construir justicia social, ¿ya? Y estos logros los vamos a comenzar a ver las personas en sus hogares en diciembre de este año, noviembre y diciembre de este año, y de manera progresiva a partir también del próximo año 2026. Por lo tanto, creo que eso es un cambio fundamental que va a marcar el gobierno del presidente Boric. Creo que eso, sin duda. Hay cosas que no estábamos preparados porque no era parte de la agenda programática, como los temas de seguridad. Quizás no para el gobierno, sí, al menos para los socialistas, que pusimos con mucho énfasis, pero por ejemplo, este gobierno va a poner en marcha el Ministerio de Seguridad Pública, ¿ya? Creo que eso es muy relevante, sobre todo para orientar la política en materia de combate al crimen organizado. Toda la inversión que ha existido también a propósito de reforzar el rol de las policías, el Ministerio Público, la justicia, etc. Yo creo que todo aquello no existía y tenemos hoy día un antes y un después también respecto a esos temas de política pública, que son parte de los temas esenciales que está esperando la gente en su casa. Yo creo que hay otros temas en materia de salud, por ejemplo, el copago cero. O sea, hay cosas que son importantes y relevantes, ¿ya?
Una enseñanza para aquellos que llegaron al gobierno con el presidente Boric en lo que se denominó el primer anillo, es que otra cosa es con guitarra. Y que pucha, que es necesario tener un poco de sencillez para poder mirar las cosas. Falta humildad. Humildad, y lo otro es la necesidad también de construir mayorías, no necesariamente con quienes piensan igual que uno. Sí. Yo creo que es la gran enseñanza que dejó la concertación. O sea que para poder construir mayoría y gobernabilidad se requiere tener una visión mucho más amplia. Fíjate que en el Parlamento, sumado todo el mundo de la izquierda, no logramos tener el 50+1. ¿Ya? Entonces, quizás debió haber existido un diálogo mucho más fuerte, más potente con el mundo de la democracia cristiana, con los sectores que hoy día incluso están jugando hacia la centro-derecha, para haber tenido la capacidad de construir mayoría, ¿ya? Para poder avanzar en las reformas. ¿Ya? Yo creo que eso es una enseñanza que se deja, y yo creo que el propio gobierno así lo ha entendido. ¿Ya? Pero si hubiésemos partido de esta manera hace 3 años atrás, quizás muchas de las reformas que no pudieron ver la luz, como en el caso de la reforma tributaria, podrían haber tenido un derrotero distinto. ¿Ya? Sí. Creo que ahí hay cosas que se dejan como enseñanza, y creo que si uno mira en perspectiva el vaso medio lleno, medio vacío, yo lo miraría medio lleno, siempre entendiendo de que las cosas se pueden hacer mejor, pero el gobierno deja como legado políticas públicas que van a ser muy relevantes para los chilenos, en materia de seguridad, en materia de reforma al sistema de pensiones, en materia de salud también, ¿ya? Y creo que sin duda son cosas importantes. Sí, Paula, ¿en qué queda en este momento puntual, que es distinto hace 4 años atrás, las ideas, el impulso de aquellos sectores aglutinados en torno al actual presidente Boric? Te lo digo, mira, le preguntábamos a Longton cuál había sido la principal virtud de este gobierno, y había dicho que había llegado con ideas refundacionales y las había cambiado, que es precisamente lo que le critica el sector más de izquierda del oficialismo, ¿no? Y claro, ahí está el tema de que por un lado hay sectores que dicen que hay una virtud en estos dirigentes jóvenes de haber entendido que gobernar era distinto a proponer reformas demasiado refundacionales. Y si esto es así, entonces obviamente la pregunta se hace extensiva a qué tiene ese sector que proponerle al país en las actuales circunstancias y habiendo pasado toda el agua que pasó bajo el puente, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Que es una reflexión un poco más profunda que lo estrictamente electoral, pero que lo sostiene, ¿no? Sí, solo para hacer una precisión respecto de lo que están hablando en la pregunta anterior, el antes y el después que señala el diputado creo que no solamente se debe a cambios en ciertos gabinetes, sino que también hubo un cambio en la disposición de los demás partidos de la alianza de gobierno. En ese sentido también es fundamental recordar que todos los partidos siguen siendo parte de la alianza, y de que, tal como dijo el diputado hace unas preguntas, el enfrentamiento se debe hacer con la vereda del frente y no al interior de los partidos de la alianza de gobierno. Dicho eso, este gobierno ha sabido también o ha tenido que aprender a moverse entre los vaivenes, no solamente de la contingencia, de cómo eso ha ido marcando la agenda, sino que también de haberse encontrado con una oposición que en un primer instante también fue muy reacia a dialogar. En ese sentido, es posible destacar también el optimismo que tuvo la generación que llegó al gobierno respecto de no solamente hacer cambios en la medida de lo posible, sino que también de poder proponer cosas más reformadoras que puedan atender más bien hacia cambios estructurales, y que por medio de una seguidilla de políticas públicas que se han ido aprobando tanto por vía legislativa como también por una vía administrativa y de gestión interna, tender hacia ese horizonte transformador y hacia ese cambio de la sociedad donde los derechos sociales también puedan encontrarse mucho más garantizados de lo que han sido las últimas décadas, y poder también avanzar en medidas transformadoras. El mismo diputado lo señaló, hablaba del copago cero, hablaba de la reforma de pensiones, también podemos hablar de la ley Papito Corazón, de un montón de medidas que van precisamente enfocadas en mejorar la vida en el día a día de las personas, darle también más herramientas para poder hacer valer también los derechos que tengan las personas, que tengan las mujeres, que tengan las niñeces. Y en ese sentido también este gobierno ha demostrado la capacidad de ir tendiendo cada vez más mayores puentes
y también sumado con una apertura en ciertos espacios, como incluso el Parlamento, han permitido que importantes logros, como la reforma de pensiones, después de muchos años de conversación y de tramitación, finalmente hayan salido exitosos. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje también aquí demuestra de que la gobernabilidad requiere no solamente la apertura de quien esté en el gobierno, sino que también de la posición de poder no solamente dejar de bloquear ciertas agendas que la ciudadanía señala como prioritarias y que también puedan ser parte de esos grandes acuerdos. Bien, queremos, Paula, diputado Melo, aprovechar estos últimos minutos en una cuestión que ha ido evolucionando y que ha también generado diversas reacciones en el mundo político. Me refiero a este cuestionado o cuestionable allanamiento a la diputada Carol Cariola la semana pasada, justo y 3 horas después de haber tenido a su primer hijo. Esto, bueno, han salido más antecedentes desde el punto de vista judicial. Creo que lo de las filtraciones da para analizarlo aparte, ¿no? Pero han surgido antecedentes. Ya sabemos que la investigación tiene que ver con un posible tráfico de influencias, la petición de favores para favorecer, valga la redundancia, a un amigo de ella, empresario chino. Y bueno, está instalado el debate, que yo ahí lo separaría. Primero, el tema de la oportunidad de esta diligencia de la Fiscalía. La diputada Cariola plantea en una suerte de defensa a través de redes sociales que los antecedentes de la Fiscalía los tenía hace un año. Por lo tanto, ahí está el tema de la oportunidad, pero por otro lado, los méritos o no para haber realizado este allanamiento y la investigación, ¿no? Ella plantea que va a acudir a instancias internacionales. ¿Cómo analiza esta situación? Porque Carol Cariola, sabemos, no es cualquier diputada oficialista del Partido Comunista, actualmente presidenta de la Cámara. Se está pidiendo una censura a la actual mesa, con lo cual tendría que salir toda la mesa, no solamente la diputada Cariola. Y bueno, hay varias acciones que van a ocurrir probablemente dentro de las próximas horas, ¿no? ¿Cómo se analiza desde el punto de vista político y también la arista judicial, que va por un carril aparte? A ver, lo primero quiero solidarizar con Carol Cariola. Creo que ella ha sido una tremenda presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, tiene una trayectoria intachable, la verdad. Y creo que esta petición de censura que está planteada por la derecha en su conjunto, creo que lo único que busca es ganancia política, hacerle daño al gobierno, de paso a la propia Carol, y creo que no tiene ningún sentido, la verdad. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, respecto a la actuación de la propia Fiscalía, creo que a mí no me parece la verdad. Creo que si uno mira en perspectiva la propia acción, creo que la Fiscalía tiene que revisar sus prácticas, ¿ya? Con tal autonomía ellos hacen su labor, su trabajo, pero creo que en esto, como se diría en buen chileno, se pasaron como 10 pueblos, ¿ya? O sea, ¿cuál es el costo de la oportunidad, ya, de las diligencias? Porque perfectamente, como bien lo planteó incluso la propia Carol, estas diligencias se pueden haber realizado, pero la manera intrusiva que se realizó, el allanamiento con violencia, a mí me parece, la verdad, que esto debiera llevarnos a una reflexión. Y respecto al tema de fondo, diputado. Y en el fondo... Sí, ¿usted ve tráfico de influencias o no lo ve? Con lo que sabemos. Mire, eso es parte del proceso de investigación que está en curso, ¿ya? Y la verdad que eso tiene que determinar la justicia. El punto es que la propia diligencia, tal cual se desarrolla, en un momento en el cual, para toda mujer, ¿ya? Porque puede ser Carol Cariola en este momento, pero más en el futuro puede ser otra persona. Yo creo que aquí hay un piso mínimo en materia de derechos humanos, ¿ya? A mí no me parece y yo creo que no corresponde, ¿ya? Y además ha ido saliendo a la luz pública otro tipo de información también, de que la información que habría entregado el fiscal está sesgada para que la propia jueza tome la decisión, ¿no es cierto?, de desarrollar esta diligencia. Entonces, acá hay un conjunto de acciones que yo creo que la Fiscalía tiene que revisar. Yo creo que este tipo de actuaciones no pueden volver a repetirse. No solo por Carol Cariola, sino que en definitiva es cómo se establece un mínimo de resguardo a la integridad y el derecho de las personas en todo proceso de investigación, ¿ya? Y
Y lo tercero, bueno, respecto al tema del tráfico de influencias, mire, eso tiene que determinar la justicia, ¿ya? Al menos con la información que hemos tenido a la vista, que es lo que ocurre, que es lo que aparece en la prensa por lo demás, a mí me parece que no, pero eso es parte de lo que tiene que establecer el propio proceso de investigación, ¿ya? Que son tres cosas muy distintas. Por una parte, el aprovechamiento político de la derecha para generar daño y una derrota, ¿no es cierto?, al mundo oficialista a través de esta petición de censura. Por otra parte, esta actuación, ¿no es cierto?, propia de la Fiscalía en cómo se lleva adelante esta diligencia, que me parece impropio. Y tercero, lo que se está investigando, que es parte, ¿cierto?, de lo que debe establecer la justicia. Ya no me corresponde a mí determinar si este hecho es real o no. Pero son tres situaciones muy distintas que generan un hecho político, porque ponen en cuestión a la tercera autoridad de la República, ¿ya? Entonces, tengo la impresión de que es muy delicada la situación, ¿ya? Y yo por eso quiero solidarizar una vez más con Carol, a quien conozco y tengo la mejor opinión de ella. Sí, hay que esperar que la investigación y el esclarecimiento de los hechos sea lo más pronto posible, porque sería bien escandaloso que la Fiscalía estuviera manipulando información para solicitar una diligencia que además coincida con el parto de la diputada, porque ella lo que dice en el video es, esta información la tenían hace mucho tiempo y decidieron hacerlo ahora. Entonces la pregunta es, ¿hay una intención de la Fiscalía, del Ministerio Público, del juez de garantía, además que firma esta orden, de vulnerar los derechos de una parlamentaria por el hecho de ser comunista? Hay varias teorías que es bueno esclarecer, ¿no? Porque si no se siembra la duda y es complejo por el funcionamiento de las instituciones y bueno, y también por lo que plantea la diputada. Paula, ¿algo que comentar al respecto para ir cerrando ya este panel? En ese mismo sentido, creo que también es importante que en una discusión, sobre todo con tintes más jurídicos, podamos hacer la separación y no entrar a cuestionar tampoco la validez de la orden de allanamiento, dado que esa es una decisión que le corresponde a un juez quien actúa conforme a derecho. En medio de una crisis de legitimidad, sumarle al debate público ya bastante ensuciado por intenciones políticas, además el cuestionar sin cuestionar como dentro de la conversación si tenía o no la facultad, la autoridad, cuáles eran las intenciones detrás del juez en medio de un proceso judicial que existe en la actualidad, también le puede causar un daño. Por tanto, creo que también hay que ser cuidadosos a la hora de hacer ese tipo de miramientos. Asimismo, creo que también es importante que no se termine relativizando la gravedad de un eventual delito que está siendo investigado en el marco de este proceso judicial, sino que más bien se trata de cuestionar el momento en el que se efectúa el allanamiento y la incautación, porque desde el momento en que la Fiscalía contaba con la orden, tenía un plazo de 10 días para ejecutarla. Y ahí cabe preguntarse por qué se elige ese mismo día, porque ahí, claro, cómo la efectúa tanto Fiscalía como la orden que da a las fuerzas de orden y seguridad pública cabe ser cuestionada también, porque el estado de una mujer puérpera es sumamente delicado, y en ese sentido cabe también cuestionar lo que señalaba la misma diputada en su video, de que no se habría respetado su dignidad ni tampoco la vulnerabilidad de su estado. Pero ahí también es importante, en la misma línea que también señalaba el diputado, poder hacer la diferencia de esos debates y sobre todo no caer en seguir debilitando la legitimidad menos del Poder Judicial o de los organismos que contribuyen con él, sino que también de incorporar al debate a lo mejor la falta de perspectiva de género que sigue existiendo en la aplicación de justicia y cómo debe conversar los estándares internacionales y derechos humanos, específicamente los derechos reproductivos y derechos de la mujer y de las niñeces en este caso, con la forma en la que se llevó a cabo una orden de un juez que dio para la Fiscalía y que era absolutamente válida. Sí, creo que has dado en un punto súper importante, Paula. Es delicado, y debemos señalarlo con toda claridad, que las personas se formen, que nos formemos opiniones sobre el fondo de las diligencias, dependiendo de si nos cae mejor o peor políticamente la persona investigada, y eso hay que señalarlo con toda claridad. Yo igual quiero agregar que hay una práctica que se vuelve perniciosa y que hemos terminado por naturalizar,
que son las filtraciones simultáneas con las diligencias. O sea, esas filtraciones tienen por evidente propósito inducir un clima de opinión pública que a su vez induzca el funcionamiento del sistema de justicia en una determinada dirección, y eso no se puede permitir. Un jurista en un estado purista podría decir, no, los actores de la justicia somos invulnerables a los climas de opinión pública, pero eso no es cierto, ¿no? Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado con eso y no hay que naturalizarlo. No estoy hablando de este caso, estoy hablando de todos los casos, ¿no? Porque lamentablemente se ha vuelto algo habitual. Bien, tenemos que cerrar ya este panel. Le agradecemos a Paula Castillo. Paula, muchas gracias, bienvenida y esperamos también tenerte en otra ocasión. Que estés muy bien. Ustedes también, muchas gracias. Y diputado Daniel Melo, último día como jefe de bancada, así que para la próxima lo presentamos como diputado socialista. Vamos a ver si su partido ya tiene una definición tomada para ese entonces. ¿Quién va a ser? Se sabe, ¿no? ¿El sucesor? Sí, viene el diputado Juan Santana, así que tenemos muchas expectativas en él y bueno, es parte de los acuerdos que teníamos en la bancada. Y yo al menos feliz también de poder también concentrar mi trabajo en el distrito, sobre todo en este año tan importante. Así que bueno, un saludo a todos los vecinos y vecinas del distrito 13. Sí, su espacio como panelista no estaba vinculado a la jefatura de la bancada, así que estuve muy contento porque como me confirmaron para este año, dije, estupendo. Ya, muy bien. Sí, gracias. Gracias, diputado. Paula, y con Patricio nos vamos a un corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.